Hola, ¿qué tal? En esta quinta edición del workshop Proyectos de Investigación Junior, les traemos el siguiente artículo, el cual es medidor de calidad del aire para prevenir el COVID-19. Los integrantes de este equipo son Pablo Rafael Vidal Torres, Manuel Osvaldo Hernández Ramírez y Armando Ríos Ramírez. El principal objetivo de esta investigación fue que, en base a los conocimientos adquiridos en arquitectura de PC, hiciéramos un aparato para medir la calidad del aire en un entorno cerrado y la humedad. Esto con el fin de que en este espacio cerrado podamos usar nuestro aparato y que nos indique si el nivel de contaminación del aire es muy extremo, como para hacer la previa descontaminación, o que si está libre de aire contaminado. Y esto con el fin de que, bueno, las personas que se reúnan en ese espacio cerrado o con el fin, dependiendo para qué lo ocupen, pues no estén llevando en sus ropas, en sus cuerpos, todo el germen del COVID. Si es que el nivel de contaminación del aire es muy extremo, que no todos los sanitizantes y productos que utilizamos para desinfectarnos logren esa contaminación que buscamos al momento de salir del área. Nuestro índice. Ahora, este proyecto lo hicimos con relación a la pandemia y por ello decidimos, como el título lo dice, crear un controlador de aire, de calidad del aire en espacios cerrados, con la función de que nos ofrezcan los datos de que si estamos en un lugar de alta o baja contaminación en base a los criterios tomados en las hojas de datos de los componentes que ocupamos y en base a las medidas de calidad del aire, las cuales son de norma mundial, y esto con el fin de que evitemos la propagación de este virus, provocando así más rebrotes. Prácticamente el fin de esto es evitar de que esto se siga esparciendo, y esto es una buena medida, ya que esto se puede utilizar en habitaciones, oficinas, o cuartos con poca ventilación, más bien. Ahora, una imagen es la del chico con el cubrebocas, el cual indica en su teléfono que el nivel del aire es muy peligroso, y eso es lo que vamos a mostrar en nuestros resultados obtenidos en base a las pruebas que hicimos con los sensores, hojas de datos y etcétera. La siguiente es otros medidores del aire casero, con los cuales pues, nos indica el nivel de CO2. Ahora, la metodología que ocupamos es la metodología SMART, como bien lo dice ahí. Es una metodología con la que se diseña un camino para alcanzar las metas. Es una metodología usada por profesionales de éxito para lograr lo que se propone. El principal objetivo de por qué ocupamos esta metodología fue de que no retrocedamos a lo ya obtenido, sino de que los datos ya obtenidos los sigamos ocupando y ocupando para así reducir el número de tareas que organizamos para terminar este proyecto. Bueno, a continuación explicaré uno de los sensores que vamos a utilizar para obtener estas mediciones. El primer sensor que utilizará es un sensor que mide la concentración de partículas y es el PM-S5003. Como ya lo dije, este sensor lo que mide es la concentración de partículas suspendidas en el aire, es decir, su concentración, y las envía de forma digital hacia nosotros queremos que las envíe. ¿Cómo las envía? Este sensor envía los datos por mediados de este protocolo, que consiste de dos caracteres de inicio, un carácter de comando, estos que son los dos datos más importantes, el dato 1 y el dato 2, que es donde va a mandar los datos que recolecte, y 2 bytes de verificación, verifica tanto el dato 1 como el dato 2. ¿Cómo manda estos datos? En el dato 1, como se muestra en la tabla de abajo, está marcada la palabra data H. Esto significa que el dato se encuentra en la parte alta de este dato. Y el dato 2 está marcado dice data L. Eso significa que el dato está enviado o está guardado en la parte baja de este dato.
Estos dos datos, tanto la parte alta como la parte baja, son enviados a través de un pin hacia donde nosotros lo queremos enviar, que se muestra en la siguiente diapositiva. Estos son los puertos que este sensor tiene. Como podemos ver, el puerto 1 es la fuente de poder, el puerto 2 es la tierra, y así están numerados y descritos en su nombre. ¿Cuál es el que nos interesa? Nos interesa el puerto 5, marcado como TX, que es el pin de envío del puerto serie, que es por donde este sensor envía los datos al microprocesador, al datapad o a donde lo queramos conectar para después procesarlos. El siguiente sensor es el sensor AM2110. Es un módulo digital que mide temperatura y humedad. Y lo mismo, mide los datos y los envía, los convierte a digital y los envía. ¿Cómo envía este sensor los datos? Este sensor envía los datos en una cadena de 40 bits a la vez. Están divididos en 5 segmentos, de los cuales los primeros 16 bits están destinados a la humedad, igualmente divididos en alta y baja. Los otros siguientes 16 bits están destinados a la temperatura, igualmente divididos en temperatura alta y temperatura baja. Y 8 bits a la suma de verificación. ¿Qué significa esto? Que si la suma de la humedad alta, baja y la temperatura alta y baja es igual a la suma de verificación, los datos han sido mandados correctamente y entonces ya pueden ser correctamente procesados. ¿Por dónde los envía? Igualmente acá tenemos la descripción de sus puertos. El pin 1 usualmente es de un color rojo y es para conectarse a la fuente de poder o agarrar corriente. El pin 2 está marcado como SDA, es Serial Data. Es el pin que se va a conectar al microcontrolador o al datapad que estamos usando para este proyecto. Entonces la conexión sería por medio de este pin. Para acabar, el pin 3, que es de color negro, va conectado hacia una tierra. Multiplexor. El multiplexor es el encargado de enviar los datos que recibe de los sensores a sus distintos niveladores. Uno de estos sensores envía 40 bits de datos, los cuales incluyen lo que es la humedad, la temperatura y una cadena que es para comprobar que si la información es correcta. Entonces, para probarlo, enviamos dos palabras de control distintas, una donde estos datos son correctos y otra donde no son correctos. Como podemos ver en la imagen inferior, se ve que en el cuadro azul es donde enviamos la palabra de control donde tiene los datos incorrectos. Entonces, como podemos observar, hay dos de estos datos que no se llenan. Pero ya sin en cambio en la segunda palabra de control, podemos ver que estos datos ya son llenados. Entonces, quiere decir que el multiplexor está funcionando bien, está haciendo buenas comprobaciones y está enviando los datos de manera inmediata. Nivelador. El nivelador simplemente se encarga de recibir unos datos y compararlos y así poderles asignarles un nivel de riesgo. Simplemente maneja dos variables, uno que es la variable de entrada y otro que es la variable de salida, donde ya envía el nivel de riesgo detectado. Para la prueba le hemos enviado tres palabras de control. Como podemos ver en la imagen inferior izquierda, la primera palabra de control corresponde a la temperatura de unos 22.2 grados. Entonces quiere decir que está dentro de los índices ideales, por lo tanto envía un nivel de riesgo bajo, o sea 0. Para la segunda palabra de control enviamos una temperatura baja que es igual a 15.3 grados. Entonces nos quiere decir que ya tenemos un poco de riesgo, ya que en el frío sobrevive más el virus. Y para la tercera palabra de control hemos enviado una prueba de 30.1 grados, que ya quiere decir que es un ambiente muy cálido y puede haber un ambiente seco, por lo que es más fácil que se transmita la enfermedad. Por lo tanto, le envía un nivel muy alto de riesgo. El observador. Para revisar el buen funcionamiento del observador, hemos enviado tres palabras de control distintas, las cuales corresponden a los niveles de riesgos que recibiría de los niveladores. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, en el cuadro rojo corresponde al resultado de la primera palabra de control enviada. El total de los niveles de riesgo sería de 1, entonces nos enviaría un nivel bajo o estándar para la velocidad del aire de los recicladores de aire. En la segunda palabra de control, que corresponde al cuadro amarillo, ya el nivel de riesgo enviado es más alto, por lo tanto también el resultado que nos manda es una velocidad más alta de aire que manejar a los recicladores o a los aires acondicionados. Y en el recuadro azul ya es un nivel mucho más alto de riesgo, por lo tanto también el nivel de aire o la velocidad del aire mandada también es mucho más alta. Entonces podemos ver que el observador
está funcionando muy bien y el resultado lo podemos obtener al siguiente ciclo de reloj. El controlador. El controlador es el nombre que recibe todo el sistema en conjunto, es decir, todos los módulos realizados trabajando como uno solo. Para comprobar su buen funcionamiento hemos enviado dos palabras de control que serían los niveles de temperatura, de humedad y los niveles de las partículas PM2.5 y PM2.10. Como podemos observar en la imagen, el recuadro rojo corresponde a la primera palabra de control, en la cual se le ingresaron datos de un ambiente aceptable y el sistema nos regresó una velocidad de aire que debemos manejar, que es de 0.35 metros sobre segundo, lo cual es una velocidad normal para lo que son los recicladores o los aires acondicionados. Sin en cambio, en la segunda palabra de control le enviamos datos de un ambiente un poco más riesgoso, por lo cual nos devolvió una velocidad de 0.40 metros sobre segundo, lo cual ya es básicamente el máximo recomendado en hogares. Y con estos resultados podemos decir que las pruebas realizadas han sido buenas y los sistemas funcionan correctamente. En conclusión llegamos a esto, que este proyecto tiene como principal función ayudar a mantener los estándares de calidad del aire en orden, de modo que tengamos conciencia de los protocolos de descontaminación que tenemos, evitando la contaminación del entorno en donde estamos y que las personas que estén en estas áreas no esparzan la contaminación hacia otros lados, reduciendo los niveles de contagios de COVID-19 o que tienen problemas respiratorios o tienen alguna reacción alérgica. Con la creación de este proyecto, damos a conocer cómo el mundo de hardware y los softwares de simulaciones son la base de toda la creación de hoy en día que tenemos y que puede beneficiar a cientos de personas. Y acá presentamos las referencias en las que nos hemos basado.